Ecos, ecos, ecos. The horror. Saludos amigos del canal y oyentes. Nada más antes de empezar mi relato, permítanme desearles de corazón que se encuentren muy bien. Mi nombre es Danilo y vivo en Guadalajara, Jalisco. Voy a contarles un relato que me sucedió a mí y a mi familia cuando veníamos de Chihuahua a Guadalajara. El año en que ocurrió esto fue en 2019, yo tenía en ese entonces 25 años, soy originario de Chihuahua, pero en el año 2014 luego de casarme, decidimos con mi esposa mudarnos a vivir a Guadalajara tratando de buscar mejores oportunidades de empleo. Gracias a que los dos tenemos títulos universitarios y no teníamos hijos, conseguimos empleos rápidamente y ya llevamos 10 años viviendo aquí. Pero en la época de este relato, aún no teníamos hijos, éramos solo mi esposa, mi suegra y yo. Mi hermano Raúl vivía en Hidalgo de Parral, allá en Chihuahua, que también era mi ciudad natal. La falta de empleo allí era grande y después de mucha conversación con nuestra madre, decidimos que yo iría a buscar a mi hermano para que se mudara con nosotros y consiguiera trabajo aquí. Nuestro auto en ese momento era una Spin negra del año 2013, un buen carro para viajes largos, lo único malo era que consumía mucha gasolina. Salimos de Guadalajara con mi suegra y mi esposa alrededor de las 3 de la tarde, después de que ella salió de su trabajo. El viaje fue tranquilo, fuimos escuchando una larga lista de canciones que teníamos grabadas en una memoria USB. Disfrutamos el paisaje del desierto de Zacatecas, había hermosas montañas rocosas en Fresnillo y ciudades cercanas a la carretera. En un momento, mi esposa y yo notamos que en la carretera 45D había muchas cruces y comentamos cuántas personas habrían muerto en esas carreteras. Subimos la sierra de Fresnillo por la noche y cada cierto tiempo mirábamos las cruces. Esta sierra es conocida por ser muy peligrosa y hay que estar muy atento en ese trayecto. Con el tiempo, cruzamos la frontera entre Zacatecas y Durango, ya era alrededor de las 11:30 de la noche. Pasamos por una ciudad llamada Gómez Palacio en Durango, y cuando íbamos saliendo de la ciudad, vimos a algunas personas tendidas en el suelo, obviamente estaban heridas. Y más adelante estaban dos camiones, uno era de pasajeros y el otro era de carga, se habían golpeado o algo había sucedido. El punto es que había un accidente ahí en la vía. Pero lo que me extrañó mucho fue que los vehículos parecían ser muy antiguos, no se parecían a los que normalmente circulan en la ciudad. En ese momento pensé que podría ser porque era una zona rural y allí usaban todavía esos vehículos. Más adelante a pocos metros, vimos una especie de memorial con varias cruces y había personas detenidas allí prestando auxilio. No nos detuvimos a ayudar porque ya era muy tarde, y repito, ya había personas ayudando. Además, teníamos que encontrar un lugar para dormir y continuar el viaje por la mañana. A la mañana siguiente salimos de Durango y llegamos a Sinaloa, donde es costumbre viajar por la carretera federal 40. ¿Saben que hay una parte de esta carretera en Sinaloa que es terrible? Tiene muchos baches, y eso nos hizo atrasarnos mucho en el viaje, además de que había varias personas tapando baches para ganar algunas monedas. El resto de nuestro viaje transcurrió con normalidad gracias a Dios y llegamos a Hidalgo de Parral. Nos quedamos 2 días allí, porque mi esposa solo había pedido unos días de vacaciones en el trabajo y teníamos que regresar lo más rápido posible, sin hacer paradas para dormir. Como mi hermano Raúl sabía manejar y tenía licencia, íbamos a turnarnos para conducir. Salimos a eso de las 2 de la madrugada y compramos varios energizantes para tener energía para este largo viaje. Casi al mediodía, paramos en una gasolinera en Sinaloa y cargamos gasolina. Pero amigos, eso fue lo peor que pudimos haber hecho, aunque no teníamos forma de adivinarlo. Y es que pusieron gasolina adulterada en mi carro, y más adelante comenzó a presentar fallas.
No sé ni cuántas veces tuvimos que parar para hacer que el carro arrancara y poder seguir. Lo que debía ser un viaje tranquilo, se convirtió en una pesadilla. Al ver todo el tiempo que habíamos perdido, mi esposa llamó a su trabajo para avisar lo ocurrido y que no iría a trabajar al día siguiente. Pero su jefa le dijo que si no llegaba el día acordado, tendría que firmar su renuncia. Ella se desesperó y le aseguró a su jefa que estaría allí al día siguiente, aunque sabíamos que tal vez no sería así. La noche cayó y aún estábamos en Culiacán, Sinaloa. Un viaje que debía ser rápido se volvió lentísimo debido al problema del carro. Pasaron las horas y ya daba la medianoche cuando salimos de Culiacán por la carretera 15D. Minutos después, y a esas horas de la noche, apareció una mujer a un lado de la vía. Traía ropas sucias y hacía señas para que nos detuviéramos, pero no lo hicimos. Primero porque podría ser un asalto, y segundo, porque a esas horas, en esas vías desoladas y con ropas todas sucias, ¿quién pide raite? Entonces la ignoramos y seguimos adelante. Pero más o menos 5 minutos después, vimos a esa misma mujer haciendo señas, pidiendo ride otra vez. Todos en el carro nos quedamos atónitos con lo que vimos, y mi suegra, que es evangélica, clamó de inmediato: «La sangre de Jesús tiene poder». Casi al llegar a Culiacán, el carro volvió a fallar, pero ahora todos teníamos miedo de que esa aparición se presentara, y nos quedamos dentro del carro. Nadie se atrevió a bajar. Mi suegra estuvo orando todo el tiempo. De pronto, cuando pusimos más atención al camino, a lo lejos frente a nosotros, pudimos distinguir unas cuantas cruces a la orilla del camino, las cuales, como es bien sabido, indican que ahí murió alguien. Creo que por esta visión todos guardamos silencio. En verdad nadie quería salir del carro. Hasta que de pronto, alguien golpeó la ventanilla. Mi alma casi se sale de mi cuerpo por el susto. Entonces, un hombre vestido con ropas muy humildes preguntó si necesitábamos ayuda. Al contrario de sentirnos aliviados porque este hombre parecía querer ayudarnos, nos pusimos muy nerviosos y asustados. Repito, era más de la medianoche y ese hombre pareció salir de la nada. Quién sabe, tal vez podría ser un asalto, pensé. Entonces conversamos con él, pero con la ventanilla semiabierta, y le explicamos lo que estaba pasando con el carro. Con una sonrisa amable en su rostro él dijo: «Qué suerte la de ustedes, soy mecánico. Iba de camino a casa cuando los vi parados e imaginé que necesitarían ayuda». Ante esa conversación, mi hermano Raúl y yo bajamos del carro y con nuestros celulares iluminamos el motor. El señor comenzó a revisar el carro, y dijo que era la gasolina la que estaba causando el problema y que deberíamos quitarla y hacer una limpieza cuando cargáramos de nuevo. Eso no resolvería el problema de inmediato, pero nos permitiría llegar a casa. Mi hermano y yo nos sorprendimos, porque hasta ese momento no sabíamos que tenía el carro. Además, ¿cómo es que ese señor lo había descubierto si ni siquiera tenía algún equipo para hacer pruebas? De todos modos, luego de cerrar el capó, le preguntamos cuánto le debíamos por el servicio, pero él dijo que no necesitaba nada, que el que da es Dios. Mi esposa y mi suegra le agradecieron mucho a ese amable señor, y él se fue caminando en la dirección opuesta hasta que desapareció en la oscuridad. Entramos al carro y arrancó, gracias a Dios y a ese hombre. Luego de una media hora de camino, mi esposa, con un tono triste y preocupado, dijo: «Creo que ya no voy a alcanzar a llegar a mi trabajo, además me siento muy cansada, sería bueno detenernos en algún hotel a descansar hasta que amanezca». Mi suegra también habló y dijo: «Yo creo que ese señor que nos ayudó fue un ángel enviado por Dios, ya verás, hija, que no vas a perder tu empleo». Al final, todos estuvimos de acuerdo en que estábamos cansados y decidimos quedarnos a dormir en un hotel. A pocos minutos encontramos un hotel pequeño, justo en la carretera 15D, en Culiacán. Pedimos una habitación para 4 personas y fuimos a dormir. A la mañana siguiente, mientras estábamos en el comedor, le pregunté al dueño del hotel si conocía algún taller mecánico que pudiera reparar nuestro carro rápidamente.
Me respondió que sí conocía a uno y me preguntó cuál era el problema. En ese momento, le explicamos nuestra situación. También le conté sobre la mujer que apareció 2 veces pidiendo ride, y por último, lo del hombre que nos ayudó a hacer funcionar el carro. Aquel sujeto me miró con una cara extraña y preguntó dónde había sido eso más o menos. Le dije que fue a la entrada de Culiacán, viniendo de Mazatlán, y que había un lugar con varias cruces a un lado de la carretera. Entonces me dijo, amigos, no los conozco y por lo visto ustedes tampoco conocen la historia del accidente. Los 4 lo miramos sin entender, así que el dueño del hotel continuó. Lo que ustedes vieron fueron las almas de las víctimas de un accidente que hubo por ese lugar. Ocurrió hace muchos años, pero no fue noticia y casi nadie sabe de esto. Dicen que en la década de 1950, un autobús chocó de frente con un camión y varias personas perdieron la vida. Fue un accidente muy triste, pocas personas sobrevivieron a esa tragedia. En ese lugar donde estuvieron, es famoso entre los lugareños, porque aparece el espectro de una mujer pidiendo ride, y cuando la persona se detiene, ella sube al auto y al poco tiempo desaparece. También suele pasar, como les ocurrió a ustedes, que el auto se avería y aparece un hombre mayor ofreciendo sus servicios de mecánico. Y no es solo eso, hay gente que ve personas llorando en la carretera, pidiendo ayuda como si recién hubiesen sufrido un accidente. Incluso algunos cuentan que se ve cómo les escurre la sangre por su rostro, brazos o donde sea que se lastimaron cuando sufrieron dicho accidente. Una vez, una conocida mía pasaba por ahí, dice que se bajó de su vehículo y pidió a las almas del accidente que la ayudaran a conseguir un empleo. A cambio les prometió prender 2 paquetes de velas ahí donde están las cruces, todo en agradecimiento y para que esas almas puedan encontrar su descanso eterno. Y lo realmente increíble es que ella sí consiguió trabajo, pero la muy desagradecida solo llevó un paquete de velas. Muy asustada, aseguraba que nunca debió faltar a su palabra, porque esa misma noche mientras dormía, sintió como varias manos trataban de quitarle las cobijas. Cuando abrió los ojos, vio a muchas personas paradas alrededor de su cama, preguntándole por sus velas y reclamándole porque no cumplió su palabra. Dice que estas cosas solo desaparecían cuando se ponía a rezar, pero si dejaba de hacerlo, nuevamente volvían. La pobre mujer así amaneció, y apenas salió el sol, fue corriendo a cumplir su promesa. En ese momento me quedé sin fuerzas y recordé el accidente que habíamos visto cuando íbamos hacia Chihuahua. Mi suegra dijo de inmediato, eso es cosa del demonio. Mi esposa, mi hermano y yo nos quedamos mudos y hasta perdimos el apetito. Enseguida tomamos nuestras cosas y fuimos al taller mecánico. ¿Y adivinen qué? El fantasma tenía razón, en el trayecto hay mucho combustible adulterado y de baja calidad. Pero los mecánicos eran muy buenos en su trabajo y pronto solucionaron el problema, luego pagamos el servicio y seguimos nuestro camino. El resto del viaje, entre todos nos pasamos cuestionando el por qué vimos esas apariciones. Gracias a Dios, nuestro auto no tuvo más problemas y logramos llegar a Guadalajara a finales de la tarde. No sé cómo lo hizo, pero mi esposa esa tarde consiguió un justificante médico para llevar a su trabajo y evitar que la despidieran. En la actualidad, mi hermano ya tiene familia y yo tengo una hija de 1 año. A inicios de este 2024, fuimos a Chihuahua de nuevo y pasamos por ese mismo lugar, pero durante el día, no vaya a ser que esas almas del accidente vuelvan a aparecer. Bueno, espero que les haya gustado mi relato sobre mi viaje aterrador. Muchas gracias por escuchar. Buenas noches a todos. Queridos amigos oyentes, estamos muy contentos de que hayan llegado hasta el final de este relato. Les pedimos que si esta experiencia les ha parecido interesante, así como a nosotros, nos dejen un like y un comentario, también nos ayudarían mucho si lo comparten en sus redes sociales o por medio de WhatsApp, para que así más personas lo escuchen y descubran los sucesos aterradores que pueden encontrarse en las carreteras a mitad de la noche. Gracias y hasta un próximo relato.